Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, quería hablar un poquito sobre algunos aspectos relacionados al lenguaje, más específicamente el estructuralismo lingüístico. Eh, Quería hablar un poquito sobre Jacobson, Trubetskoy y Karkevsky y bueno, hacer un pequeño resumen sobre lo que estos pensadores han dicho sobre sus aportes a la lingüística, a la filosofía también de alguna manera, centrándonos más en todo lo que es la filosofía del lenguaje sobre todo. Bueno, quería hablar un poquito sobre que el estructuralismo lingüístico establece las bases de Saussure por un lado, que Saussure emplea el concepto de sistema en lugar del de estructura. Después, respecto a esto, quería hablar un poquito sobre el tema de estructura. Se habla de estructuralismo lingüístico haciendo de alguna manera una analogía con lo que es la teoría de Durkheim en cuanto a una sociedad estructurada, a una estructura donde las piezas tienen cierta independencia y autonomía entre sí y se comunican y se relacionan entre ellas para luego de esa manera formar un sistema. Bien, de aquí se desprende entonces la concepción de que un sistema es un conjunto de estructuras que se relacionan entre sí, interrelacionadas. Disculpen por el ruido, lo que pasa es que, claro, no estamos teniendo un buen sonido. Bien, como les decía, como nos decía entonces Saussure y Durkheim, es un sistema vendría a ser justamente eso, ¿verdad? El conjunto de unas partes que forman una estructura y a su vez esas partes están interrelacionadas entre sí para de alguna manera llegar a formar o conformar un sistema. Bien. Por otro lado, también quería hablar un poquito sobre, como ustedes sabrán, sobre las tesis del Círculo de Praga. Del Círculo de Praga. Bien, las tesis del Círculo de Praga tenemos por un lado lo que es la lengua. ¿Qué es la lengua? Tenemos que recordar que lengua y lenguaje no es lo mismo. Según estos autores, la lengua es una cosa, el lenguaje es otra cosa. Que bueno, se los dejo como de alguna manera como tarea para que ustedes averigüen. Sí, muy bien. Bueno, como les decía, la lengua se va a definir como un sistema funcional cuya finalidad, entonces, como todo sistema tiene una finalidad, es comunicar algo. Esto es muy importante. Después tenemos también otra tesis. La segunda tesis se nos habla de los aspectos relativos del sistema lingüístico. Por ejemplo, tenemos lo que es el aspecto fónico, en donde tenemos la necesidad de distinguir el sonido. El sonido, a su vez, lo vamos a estudiar como un hecho físico, como una representación o como un elemento del sistema funcional. Funcional, una palabra que también se utiliza mucho en psicología. Por dar un ejemplo, decimos que una persona es funcional cuando es contribuyente de alguna manera al sistema que está dominando, ¿verdad? Muy bien. Bueno, para descontracturar un poquito,
no tengo mucho más que contarles respecto a esto. Hacer algunas acotaciones, no me quiero centrar mucho. Por último, comentarles nada más que también por otro lado tenemos lo que es el hecho fónico. Hecho fónico. Acá importa su función diferenciadora de significaciones. Estamos, como dijimos, con las tesis del círculo. Después vamos a hablar de la tercera tesis, donde se va a dar el análisis de las distintas funciones lingüísticas. Bien, acá ya vamos a entrar entonces en lo que es el disculpen, en lo que es el sistema de como decíamos, de Jacobson, de estructura. Muy bien, hablamos del análisis de las distintas funciones lingüísticas. Dentro de las funciones lingüísticas vamos a tener principalmente tres. Primero, lo que es la función de comunicación. Segundo, lo que es la función de poética. Y por último, la función... Está bien, por ahora vamos a hablar de ellas dos. Función de comunicación y función de poética. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto por acá. Respecto a todo lo que ya se dijo en este video, hacer a modo de conclusión personal y también basándome en dichos autores, en la opinión de dichos autores, ¿verdad? Bien, me parece que se han hecho unos buenos aportes a la lingüística, unos aportes increíbles, sustanciales, esenciales, muy pragmáticos, filosóficos y de alguna manera también políticos también, ¿por qué no, verdad? Y, ¿por qué no? Incluso literarios ya con tintes más, de alguna manera, intelectuales, mezclados con aquello que nos contaba Foucault de el poder. También está bueno relacionarlo con el panóptico, que ya hablamos en otra oportunidad, de Foucault. Está muy bueno hacer una interconexión entre esos dos temas. Bueno, por ahora nada más, esto sería todo. Les mando un abrazo, que pasen muy bien, cuídense y bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.